Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de EO Madrid, la comunidad global de emprendedores. Para los que sean nuevos y no sepan qué es esto de EO, les comento que es una comunidad de más de 35.000 miembros a lo largo del mundo. En su edición de Madrid somos casi 100 en este momento y la idea es poder apoyarnos entre nosotros como emprendedores y apoyar el crecimiento del emprendedurismo. En los distintos episodios vamos a estar entrevistando miembros del capítulo local, que es el de Madrid, para poder conocer su historia de vida, sacar aprendizaje de su historia emprendiendo y bueno, lo que tengamos ganas de preguntarles. En este caso puntual tenemos como invitado del día de hoy a César García de OnRetrieval. Muchas gracias por venir. Un placer estar aquí, gracias. Tengo un montón de preguntas para hacer sobre seguridad informática, así que va a ser un poco como el centro de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Particularmente antes de empezar te quería comentar que este capítulo lo auspicia La Caja Company, que es la agencia de Precision Marketing de José Gabriel Garz. No sé si ya te lo cruzaste seguramente en algún evento de EO. Lo que hace La Caja Company puntualmente es una agencia de marketing digital. Ellos trabajan bajo un concepto que se llama Precision Marketing, en el cual intentan, viste que muchas veces en publicidad se dice que hay una frase que dice: la mitad de la plata que uno gasta en publicidad se tira a la basura. El problema es que uno no sabe cuál es esa mitad. Bueno, nada, ellos se especializan en eso, en tratar de hacer campañas hipersegmentadas, tratar de entender al cliente final alrededor de eso. Trabajan con algunas marcas muy conocidas. Hace un rato estuvo él por acá, nos comentó que trabajaba, por ejemplo, con... Me viene a la cabeza Pachá, obviamente, porque venimos del verano, entonces me hace acordar a determinadas noches, digamos, de mi vida. Pero bueno, auspicia el episodio del día de hoy, así que si alguna empresa quiere contratar sus servicios o conocer más sobre La Caja Company, les vamos a dejar los links acá abajo. Y bueno, sobre José Gabriel también tiene su episodio grabado ya en este capítulo. Bueno, vos me comentabas que ustedes también hacen marketing digital, ¿no? Nosotros contratamos marketing digital. Nosotros somos una empresa de ciberseguridad que nació como una empresa de recuperación de datos, luego se convirtió en una empresa de informática forense y ahora es una empresa global de ciberseguridad, que a mí me gusta más decir que somos una empresa de ciberinteligencia. Bien, ahora te explicaré las diferencias entre la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Y hoy, a día de hoy llevamos muchísimos años invirtiendo dinero en el marketing digital y teniendo empresas como la de nuestro compañero, tratando de que nos ayude a estar presente en todos los principales portales, en los principales buscadores y que la gente nos encuentre cuando busca ayuda de nuestro sector. Bueno, está buenísimo lo que contás y si querés, para ir un pelín hacia atrás, empiezo con la pregunta que le hago a todos acá. Cuando eras chico, ¿qué te imaginabas o qué querías ser cuando fueras grande? Millonario. Broma. No. Puede ser, hay gente que me ha dicho eso, ¿eh? Sí, es broma. Como he visto que estás tan serio, era por hacer una broma. Pues mira, a mí siempre me gustó la aeronáutica. Yo quería ser piloto de caza. Y de hecho me apasionaba y compraba todos los modelos, los armaba, los tenía en mi habitación. Y cuando pude elegir una carrera, estudié aeronáutica. No la terminé, era muy difícil, no era para tontos. Y entonces terminé la informática, que es un poquito más fácil. Y ahí entonces... ¿Por qué te fuiste de la aeronáutica? Bueno, la aeronáutica me fui porque era muy joven y la verdad es que había llevado una vida siempre muy de estudios. Yo estaba un poco en el colegio, en el bachillerato, de la media para arriba, y me dedicaba mucho a estudiar. Y cuando llegué a la universidad dije, me voy a relajar un poquito. Y empecé a relajarme y pudo conmigo la carrera. Empecé a tardar mucho tiempo. Me empecé a dar cuenta que me faltaba todavía mucho por graduarme. Se graduaban los amigos y entonces me pasé a la informática, que era mi segundo hobby. Claro, no era que te subiste a un avión y dijiste, no es lo que me esperaba, estoy mareado. No. Bueno, de hecho pude sacar el carnet de piloto privado y el de también ultraligeros, y me encanta el aeromodelismo, o sea que lo he podido vivir. Soy piloto también de drones. Qué divertido. Sí, entonces he hecho mis pinitos ahí. Yo a veces veo los modelos que hacen de aviones, no sé si supongo que los viste, que son así grandotes. Inmenso. Qué cosa linda. Pesan un montón.
Sí, sí, cuestan sí. $80.000, había visto uno. Hay de todo, sí, sí, Es sí. una animalada. Sí, sí, sí. Y de hecho yo hice... este verano me puse a aprender con un simulador de vuelo en la computadora para aprender un poco a despegarlo y todo. Me parece un mundo fantástico. Sí, sí. Eh, pero bueno, no sé si te fuiste a uno de más riesgo o menos riesgo, pero te metiste en seguridad informática con todo el caos que es. Bueno, pero la verdad es que era mi segunda opción y ahí sí hice bastante foco y terminé la carrera y me puse a trabajar en las empresas de telecomunicaciones, que son las primeras lugares donde hay trabajo para sobre todo un informático. A ver, para ir un paso para atrás, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bien, pues mira, nací en Venezuela, tengo 51 años, ¿En dónde? nací en Caracas. En Caracas, además para los que conocen Caracas, nací en una zona que se llama Prados del Este, una zona bastante agradable. Y bueno, pues estudié, me gradué de ingeniero informático y me vine a España con 23 años. ¿En la UCB estudiaste? No, estudié en una que se llamaba la Universidad Instituto Tecnológico de Venezuela. ¿Y tu cambio a ser informático, dónde fue? ¿Allá o acá? Bueno, mira, la verdad es que eso fue puntual porque en uno de estos veranos que no teníamos muy claro qué hacer, un compañero me dijo, mi hermano es informático, trabaja en IBM y nos puede dar un curso de informática. Y en esa época, pues todo era a nivel binario. Te explicaban cómo sumar números binarios, hexadecimales. ¿Estás hablando de qué año? Estoy hablando del año 90, 89 más o menos. 90. No, 87, entre 87 y 89. Claro, Más o menos. estaba DOS con Sí, mucho. sí, sí, como mucho. Y entonces hice ese curso. Le dije, ¿para qué me he metido yo en esto? Pudiendo irme a la playa o a jugar todas las tardes. Y empezamos a sumar números binarios y hexadecimales y me encantó. Y dije, joder, pues esto es curioso, esto es diferente, esto además nunca lo había visto, ¿no? Y ahí fue mi primer contacto con la informática. Y salí de ese curso que me llevó más o menos un mes, eran los primeros, las primeras pinceladas de todo esto, y empecé entonces a cogerle cariño, interés, curiosidad, y ahí empecé a hacer más cursos, empecé a estudiar un poquito más, ¿no? Sobre todo esto. Está bueno. Entonces, Es una locura. el Ya resto se supera- iba de fiesta y vos sumabas números binarios. Lo Bueno, convertías a hexadecimales. exactamente. Algunos hemos vivido y hemos sufrido mucho, ¿no? Digámoslo así. ¿Pero por qué te viniste para España? Bueno, me vine para España porque siempre he sido muy emprendedor, ¿eh? De hecho, cuando estaba en esta, con 15, 14 años, recuerdo que cada vez que podía me iba a Miami, de vacaciones, con amigos, y comprábamos cosas, pero además cosas curiosas, ¿eh? No comprábamos ni ropa, ni gorras, ni cosas de deporte, sino compraba... Yo recuerdo que traje hace tiempo, nos conocimos a un piloto y el piloto nos dijo, mira, estoy trayendo de China los primeros mecheros con la llama tipo láser o tipo... para los que se usan para los puros, Sí. que no es la llama de esta así que va suave, sino la llama fuerte, no recuerdo cómo se llama. Y bueno, y se me han quedado colgados como 2000. Los traía para un pedido y se me han quedado colgados y le dije, yo te los compro. Y me dijo, ¿pero qué vas a hacer tú con esto? Joder, pues me parece muy auténtico, me parece curioso y me los traje a Venezuela y los vendí todos, pero echando leche. Luego casi me meto en preso porque los cacharros tenían problemas y te encendían 2, 3 veces y ya luego se morían. Y entonces, claro, la gente te estaba pidiendo las garantías y yo decía, oye, pues aquí pocas garantías hay, ¿no? Eso es una Está es una bien, broma. típica. Pero ahí empieza el decir, oye, pues luego estuve haciendo camisetas, nos íbamos a la playa, hacíamos un poquito de surf y entonces diseñamos entre amigos unos modelos de camisetas así muy frescos, ¿no? Muy Rip Curl, muy Quicksilver de esa época y los vendíamos entre amigos y los vendíamos bien, además poníamos unos precios de mercado y la gente los pagaba. Entonces siempre me llamó mucho la atención el decir, oye, por tu cuenta, con ese interés, puedes hacer más cosas. No lo veía complejo. Y en Venezuela ahí empezaban también a cambiar las cosas. Todavía estaban los gobiernos de izquierda a derecha, todavía no estaba el comunismo o estos gobiernos tan radicales,
Pero ya se veía un poco, ya se sentía ese aire, ¿no? De que iba a haber un cambio, iba a haber un cambio fuerte y yo no lo veía como un cambio positivo. Y entonces dije, oye, pues si yo quiero emprender y quiero hacer cosas diferentes, pues me tengo que ir a un sitio donde haya un poquito más de estabilidad y propulsión para hacer esto. Y nos hemos saltado una cosa que es donde se genera esto, y es que yo trabajando en la Telefónica de Venezuela, trabajaba mucho con la gente de AT&T y la gente de Telefónica de España. Eran los dos socios locales que llegaban casi al 49% de la empresa y el 51% lo tenía el Estado. Y entonces teníamos mucho contacto con esta gente, los americanos, norteamericanos que llevaban toda la parte tecnológica de AT&T y los españoles de Telefónica de España que traían toda la estrategia de negocio. Y era una Telefónica que funcionaba muy bien, ¿no? Ese triángulo ahí entre AT&T, Telefónica de España y Telefónica local le daba un toque a la compañía muy, muy innovador. Y bueno, pues un buen día hablando con uno de mis homólogos le dije, oye, a mí me gustaría cambiar. Mira, toma mi currículum, yo estoy especializado en este tipo de lenguajes de programación, que son más de Latinoamérica, el Delphi, en aquella época, se hacían grandes cosas y tal, y me dijo, pues mira, lo meteré cuando llegue a España. Y entonces me salió una oportunidad de venir a España y me vine con mi pareja. Mirá. Y así fue como crucé realmente esa línea y empecé a vivir con 23 años, una cosa completamente diferente, ¿no? Llego con 23 años a Madrid y empiezo a buscar, bueno, pues desarrollar una vida, una carrera. Empiezo a trabajar aquí en empresas de telecomunicaciones también. Y ya continuando un poco la historia, hay un momento crucial en mi desarrollo profesional donde ya llevaba algún equipo, ¿vale? Llevaba 3, 4 personas, estaba en un departamento de facturación de llamadas internacionales y tarjetas de estas de recargas y cosas de estas. Y mi jefe me dijo, oye, si se nos pierde un dato, aquí hay unas pérdidas millonarias. Cada vez que se establece una conexión entre el cliente y el otro destino, pues hay una infraestructura brutal funcionando y eso es caro y ese dato no se puede perder porque si se pierde no podemos facturar y no podemos, funcionar con nuestro trabajo. Y fue tal la presión que yo dije, vamos, en cualquier momento se van a perder datos y yo voy a ser el responsable. Y entonces empecé a buscar, estamos hablando del año más o menos 2003, empecé a buscar empresas que se dedicasen a recuperar los datos cuando pues hay un error humano o un error natural y obliga a que se pierdan los datos, una inundación, un incendio o una mala manipulación de esa información. ¿Qué pasaba cuando se perdía eso? ¿Cuál era la segunda oportunidad que había? Y me di cuenta que no habían prácticamente empresas. Y encontré una en Inglaterra y una, por supuesto, en Norteamérica. Y bueno, y ese fue el hilo de donde empecé a tirar. Y hoy es un proyecto ya consolidado el que tengo con 20 años de una empresa con 40 personas que se dedica a la recuperación de datos, a la informática forense y a la ciberseguridad. Bueno, te salteaste 20 años. Sí, por eso te dije, iba muy... Pero vamos, podemos volver, ¿no? No, yo te voy a regresar, no te preocupes. ¿Cómo se recuperan los datos de algo si se prendió fuego, si se inundó? Bueno, eso, si te cuento este secreto te vas a tener que matar, ¿eh? A ti y a las personas que están aquí también, ¿eh? No hay nadie escuchando, no te preocupes. Vale. Pues esto es muy sencillo. Mira, en la informática mucha gente no conoce esto y el que lo conoce dirá, joder, ¿por qué lo dice? Pues en la informática no existía el delete. No existía, nunca existió. Se creaba un fichero, pero no se borraba. Pero bueno, entonces para que tuviese todo una lógica, cuando tú podías crear un fichero, podías también tener la sensación de que lo borrabas y tu disco quedaba vacío. Pues eso era una mentira con la que nos han estado engañando y nos siguen engañando. Tú coges hoy un disco duro, lo llenas de información y vienes un día y le dices delete y eso no se borra. Eso lo que hace es ser invisible a ti. Y entonces te hace ver que el disco está vacío. Y cuando empiezas a volver otra vez a crear archivos y a copiarlos, lo que hace es sobreescribir sobre lo que existe ya. No sé si me explico. Entonces,
no se borran datos como tal, y mucho menos en aquellas 20 años atrás o 30 años atrás. No se borraban, se dejaban ahí, se ocultaban, y dato nuevo que se incorporase a ese disco duro, lo que hacía era sobreescribir el que existía. Y esa sí es una manera de borrarlo. Cuando descubres esto te das cuenta de que sí puedes recuperar mucha información, pero mucha, ¿no? Tienes un disco, imagínate, en ese entonces de 250 megas, lo llenabas y le dabas un día a borrar, quedaba 0, y ese día decías, wow, he borrado lo que no tenía que borrar, wow, ya está todo perdido. No, se lo enviabas a especialistas en empresas de recuperación de datos y te sacaban hasta el último dato, porque seguía estando allí. Evidentemente tenías que aplicar unas técnicas, unos conocimientos, una infraestructura para poder llegar a ello, pero era medianamente fácil. Claro. Actualmente sigue siendo... Actualmente se sigue teniendo ese concepto de que las cosas que se acumulan y se guardan en un dispositivo electrónico, cuando tú le das a borrar no se borran, lo que hace es lo redistribuye para que de una forma muy eficiente se sobreescriba con el siguiente fichero. Y se sobreescribe de tal manera que cada vez es más difícil de borrar o de recuperar. Pero sigue ese principio, ¿eh? Hoy sigue ese principio. Entonces, bueno, cada vez que le damos a borrar es simplemente una ilusión. Todavía está ahí la información, ¿eh? Sí. O sea, que ten cuidado cuando le digas a tu chica, oye, yo no he ido por ahí, y borras esa información. Si tu chica la busca, la puede encontrar, ¿eh? A menos que yo le dé a borrar y llene mi disco automáticamente de otras cosas. Exactamente. Ahí se la complico. Que lo llenes de música o lo llenes de ficheros. Me voy a Spotify o a Netflix, le pongo descargar a todo. Exactamente. Rápido. Exactamente. Bueno, y luego se crea el borrado seguro, que nosotros, por ejemplo, hacemos borrado seguro. Hay gente que dice, oye, pues yo tengo este equipo lo estuvo utilizando, vamos a suponer, un presidente, y una vez que el presidente ya no está, como hay información confidencial, el equipo le queremos seguir dando uso y vamos a borrar toda esa información. Bueno, la forma que nosotros tenemos de borrar es pasándolo por procesos súper fatigosos de cargar información aleatoria, pero miles y miles y miles y miles de ficheros, hasta que llega un momento en que borras esa huella y quedan muchos pedacitos que nunca llegan a componer un archivo. Entiendo que las multinacionales también lo que hacen a veces es simplemente destruir el disco duro que usaron, ¿no? Claro. Los clientes. Bueno, aquí tenemos un caso bastante interesante que fue el caso Bárcenas, no sé si recuerda. No. Quizás no estaba acá todavía. Pues un político que tenía muchas pruebas en sus discos duros y todo eso pasó por un proceso de borrado seguro. El dispositivo seguía existiendo, pero todo eso se borró millones y millones de veces, sobreescribiéndose con información basura. ¿Y se puede comprobar eso? Se podría comprobar, sí, hay logs que te permiten comprobar. Lo que no te permite es recuperar esa información si ya está completamente sobrescrita. Y ante una inundación es distinto el caso. Bueno, el disco es como una caja negra de un avión. El disco es una pieza de aluminio, de hierro, una serie de componentes y una serie de chips electrónicos, donde se guarda casi siempre de forma mecánica. Los actuales se guardan de forma electrónica, pero casi siempre ante una inundación eso va muy protegido, va hermético. Entonces tú puedes sacar un disco, que de hecho nos ha pasado, tengo miles de anécdotas. Hemos recuperado discos de ordenadores que se han caído al fondo del mar. Se ha podido sacar el ordenador por parte del cliente, nos los ha traído. Ya tenía pues caracolillos, ostras, Poseidonia, y cuando has abierto el disco no estaba tan deteriorado como estaba por fuera. Claro. Y entonces accedías a información siguiendo una serie de técnicas. Y lo mismo pasa cuando se incendia. Se incendia una cabina de un servidor y lo ves por fuera hecho prácticamente una piedra, un carbón, y cuando lo abres y empiezas a buscar dentro del chip, toda esa zona siempre lleva una protección bastante alta. Y entonces puedes empezar a llegar a esa información. Ahora, volviendo un poco para atrás. Fundas tu empresa hace 20 años. Correcto. Este año además cumplimos 20 años. Ok, bueno, entonces aniversario. Ahora. Aniversario, eso. Estamos viviendo el aniversario. Un año más y ya puede tomar en Estados Unidos. Ya te contaré porque hemos hecho un montón de fiestas este año, para clientes. No creo porque me hubieras invitado. Sí. Bueno, todavía queda año, Queda año. Entonces, la fundás hace casi 20 años. No, hace 20 años pasado. En julio de hace 20 años se fundó la empresa. Bueno, hace 20 años. En julio.
¿Es un éxito inmediato? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es emprender Porque aparte era bastante nuevo lo que hacías. Sí, sí, sí. Además, eso fue un reto que me llevó prácticamente, vamos, muchas alegrías y mucho sufrimiento, ¿eh? Porque claro, cuando decides meterte en un proyecto de recuperación de datos hace 20 años, te empiezas a dar cuenta que toda la información está en ruso. Los líderes de todo esto son los rusos. Las mejores empresas estaban en Rusia y, por supuesto, en Norteamérica. Y te empiezas a dar cuenta que todos los foros están en ruso. La gente brillante y referencia son rusos. Y entonces es muy hermético, ¿no? No puedes contratar un curso, no puedes chatear con ellos. Y entonces esto fue un trabajo de hormiga, de empezar a comprar tecnología, de empezar a traducir foros que estaban en ruso a inglés, empezar a seguir la pista de todo esto y hasta ganarte la confianza de ellos y poder formarte con ellos en Rusia. Y así es como un poco despega nuestro crecimiento y nuestra efectividad, claro, porque la gente que lo hacía de forma autodidacta o se formaba con profesionales más o menos medios y nosotros nos dimos cuenta que el origen estaba en Rusia y en Norteamérica y nos fuimos a esos dos países y recibimos la principal formación, hicimos un partnership con ellos y entonces traíamos una tecnología a España y unos conocimientos pioneros prácticamente en esa época, con lo cual los resultados eran muy efectivos, eran muy potentes. ¿Y cómo es trabajar con Rusia? Pues el ruso bueno, el ruso es una persona casi siempre, evidentemente estamos generalizando, pero son secos, son fríos. Al ruso tú le dices, cuando te da el precio y tú le pides que te baje el precio, te dice que la próxima vez te cuelga el teléfono y no le vuelvas a llamar, ¿no? Es como una ofensa, como diciendo... Y todas estas cosas de marketing no existen. Yo recuerdo, yo tengo una muy buena relación con ellos y bueno, te has acostumbrado a trabajar con ellos. Son comunicaciones muy directas, muy transparentes y muy prácticamente efectivas, pero no hay ese cortejo, ¿no?, que puedas tener con países anglosajones o europeos de decir, oye, yo te quiero comprar 1000, si te compro 1000, ¿qué precio me haces? Entonces tú se lo haces a un ruso y el tío te dice, joder, pues no sabes multiplicar, multiplica el precio que te he dado por 1000. Y si te compro 1.000.000, lo mismo, multiplica el precio por 1.000.000. Cuando yo creo que con otras culturas hay más interacción, ¿no? O hay más juego. Claro. Y una anécdota que tengo, que yo traje a una formación hace como 12 años a un gurú ruso con su equipo y estuvieron en mi laboratorio y estuvieron una semana dándonos una formación evidentemente pagada, teníamos un acuerdo de partnership y bueno, y le sacamos a comer, le sacamos de fiesta y un día le digo al tío, oye, ¿quieres que te lleve a un centro comercial muy grande que hay en Madrid? Y el tío me vio a los ojos, cambió el rostro, se enfadó y me dijo, yo odio los centros comerciales. Entonces, bueno, es un poco esa parte, ¿no? El ruso es anti-marketingiano, por lo menos en aquella época, ¿no? Claro, sí, sí, claramente es una cultura distinta. No me imagino, nosotros vendíamos a Latinoamérica y ya nos golpeaba, viste, una cultura mexicana. Yo decía, qué distinta que es. No me imagino trabajar con un ruso, que además obviamente pueden hablar entre ellos y no sabes qué se están diciendo. Nada, por supuesto. Y también supongo que debe ser bastante difícil traducirlo, lo que ellos ponían. Pero ¿cómo funciona entonces? Los primeros años, ¿cómo logran dar sus primeros pasos, conseguir sus primeros clientes? Bueno, fue duro y nos apoyamos mucho en el marketing, bien, para aparecer en las primeras posiciones de un buscador. Siempre me he gastado mucho dinero en marketing. Pero no eran todavía una época demasiado temprana como para apoyarte. Ya existía, ¿eh? Ya existía. Y además, mira que lo recuerdo bien porque me lo empollé hasta el fondo. En esa época tú podías ya dar de alta de forma masiva en portales a través de una herramienta rusa que se llamaba Web SEO. Yo creo que para la gente que tiene más o menos esa antigüedad trabajando en marketing le debe sonar. Y Web SEO era una plataforma súper potente donde tú metías una serie de credenciales y una serie de datos y él minaba prácticamente todos los portales de información con lo que tú habías puesto. Y entonces era una forma ya de hacer un telemarketing muy fuerte, o un marketing digital muy fuerte. Empezabas a aparecer en muchísimos sitios. Claro, la licencia de Web SEO era cara. Estamos hablando de que hoy sería una de las licencias más caras para poder utilizar.
Pero ya en su día utilizábamos el marketing de esa manera. Y empezábamos a aparecer en muchísimos portales, incluidos los portales de prensa, de la primera prensa del país. Es duro y bueno, pero empezamos con mucha fuerza, éramos jóvenes, teníamos muchísimo ímpetu, muchas ganas, mucha pasión sobre todo, una pasión terrible, brutal, y de esa manera fuimos poquito a poquito pues avanzando y fuimos cada vez liderando más el sector. Teniendo muchas conexiones con ellos, íbamos mucho a Rusia, íbamos mucho a Norteamérica también. Nos formábamos, invertíamos dinero también en la compra de tecnología. Ahora, cuando decís ¿tenías socios? Sí, yo empecé la empresa con socios. Yo empecé la empresa con socios y recuerdo que a los primeros, yo diría, meses de tener la empresa, se nos acerca una empresa con intención de comprarnos, pero por muy poco. Y claro, yo no le hice ni caso. Para mí no entraba en el juego vender una empresa con 16 meses, 18 meses. Pero a mi socio le encantó la idea y podía pagar su hipoteca. Se acaba de meter un piso y dijo, bueno, esta es mi oportunidad de pagar mi hipoteca. Voy a pagar una cuota durante 20 años y ahora mismo me están ofreciendo liquidar mi piso. Y entonces, bueno, pues chocamos radicalmente, porque decía, no vendemos, y él decía, sí vendemos. Hicimos el principal error del emprendedor, que es montar las cosas al 50%, sin evaluar bien si realmente vas a dar el 50% o vas a dar mucho más. Ya no solo económico, sino de tiempo y de conocimiento, de talento. Y, bueno, resumiendo un poco, tuve que comprarle yo su parte para poder seguir. Y entonces ahí es cuando ¿Tenías la plata para comprarle su No, hotel? me hipotequé, nunca he tenido un duro. Me hipotequé y le pagué a él su parte, quedé yo doblemente hipotecado y bueno, pues sí, estuve solo y ahí sí me dio pie a todas esas ideas que tenía y toda esa curiosidad, poderle dar rienda suelta. Ahora, ultra riesgoso porque estás hipotecando algo, o sea, lo único que tenés, digamos que supongo que era un piso o algo de eso, a cambio de un sueño, en definitiva, porque una empresa es un riesgo. Sí, pero bueno, tú lo has dicho, o sea, si decides emprender, lo que más sobra es el riesgo y el peligro. O sea, no, yo creo que no hay negocio o no hay emprendedor que no haya pasado por un peligro o por un riesgo de perderlo todo, ¿no? Sí, no, a ver, está ese dicho del que tenga miedo de morir que no nazca, ¿no? Efectivamente. Y con los emprendimientos muchas veces es así, pero hay que tener las agallas. Quizás esta Sí, historia sería sí, distinta, que simplemente le sí, compraron sí. su mitad o se pelearon o lo que Ahí sea. podíamos haber vendido los dos y haber pagado nuestras hipotecas los dos y probablemente yo estaría, Dedicado a la aeronáutica de nuevo. pero el aeromodelismo tal vez, porque ya, ya no creo que me hubiesen dado una oportunidad de volar un avión. Pero bueno, yo creo que me he ido bastante mejor de lo que me imaginaba, ¿eh? Mira, entonces le compras su mitad. Él, aparte de venderte su mitad, ustedes ya tenían una estructura en ese momento. ¿Cómo se dividían Éramos las muy tareas? pequeñitos, sí, sí. Bueno, él llevaba la parte comercial y yo llevaba la parte completamente de innovación y técnica. ¿Y tuviste que formarte en lo comercial o buscaste otro socio? Yo además era muy poco comercial, ¿eh? Sigo siendo muy poco comercial, no tengo dotes comerciales. Pero bueno, pues no te queda otra que empezar a emprender también en ese ámbito, ¿no? Y empezar a desarrollarte como comercial, empezar a salir, empezar a vender, a aprender cómo tratar al cliente a nivel comercial y bueno, y lo pude desarrollar. Evidentemente, a lo que pude empezar a crecer, lo que hice fue rodearme de gente muy profesional. Me busqué un director comercial muy bueno, me busqué un director técnico muy bueno, empezamos a crecer hacia abajo y yo me quedé en la parte de SEO, tratando siempre de ver un poco cuáles son los horizontes, cuáles eran los nuevos pasos a conquistar, por decirlo así, ¿no? Cuáles eran las nuevas líneas, cómo iba a evolucionar nuestro negocio. Bueno, ahí estás salteándote igual, estás sobreentendiendo para mí cosas que para mí son importantes del mundo del emprendedurismo y hasta de las empresas en sí, que es cuál es el rol del SEO. Bueno, Porque existe el SEO que quiere hacer todo. En tu caso te veo mucho más delegativo. sí, sí, completamente, ¿eh? Mira, yo tengo otra Pero lo anécdota. que digo es, bueno, vamos con tu anécdota. Yo tengo otra anécdota y es que yo tengo 20 años acudiendo a seminarios de
profesionales de recuperación de datos y de informática forense. Y después de 20 años yo sigo entrando en un seminario de esto y veo a mis homólogos donde siguen siendo 5 o 6 y donde el fundador y técnico sigue siendo una especie de CEO, director técnico y financiero. Y te das cuenta que nunca han querido delegar y transmitir el conocimiento que tienen. Y es gente brillante, ¿eh? Pero que yo creo que si esas personas hubiesen podido tener la capacidad de crear una estructura hacia abajo, de decir, oye, yo me quedo en una posición en la que tú quieras, como director técnico, como director comercial o como CEO. Pero transmites esa información que tienes, ese talento, delegas, creces mucho más rápido que si no. Yo llego hoy a eventos de este tipo con mis competidores, pero de otros países, y siguen siendo empresas que no superan 10 personas. Muy brillantes, muy enfocadas. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden delegar? Porque yo creo que es una de las cosas que tiene el ser humano, ¿no? Que le cuesta delegar. O sea, yo recuerdo que cuando yo tenía un número de conocimientos importantes sobre esa materia, yo dije, bueno, tengo que buscar una persona muy buena, mejor que yo, y transmitirle todo esto. ¿Y qué posibilidades hay de que salga bien? X. Y de que salga mal, X más Y, ¿no? Porque puede haber venido, puede haber absorbido todo ese conocimiento y se pudo haber marchado, incluso convertirse en mi competencia. Pero bueno, tienes que apostar. Tienes que buscar gente que tenga valores, que sea buena gente, que quiera crecer contigo y tú evidentemente darle una alternativa de crecimiento dentro de la empresa también. Sí, yo conozco mucho de eso, en empresas chicas y en empresas grandes, ¿eh? Pero, digamos, haciendo de abogado del diablo, si querés, lo que ellos te dirían es, ¿qué querés? Si yo los busco, nadie me puede reemplazar. Ya tengo 20 años de experiencia en esto, probé con este y hacía todo mal, probé con este y le dije que las cosas de una manera las hacía distintas. Y las relaciones con los clientes, ¿cómo las voy a dejar en sus manos? ¿Cómo dialogás con eso? Porque esos son como los argumentos en general del otro lado. Pierdo calidad. Bueno, tienes que entender de que hay gente mucho mejor que tú, ¿eh? Y cuando sabes que hay gente mucho mejor que tú, ya tienes una parte del juego ya hecho. Yo busqué gente que fuese mucho mejor que yo, en el plano comercial y en el plano técnico, y en finanzas y en marketing, y hoy tengo un equipo estupendo. Un equipo del que yo lo que hago es estorbar dentro de mi empresa. Pero bueno, sigo siendo el CEO, ¿no? Pero bueno, porque tengo otras habilidades, ¿no? Yo también lo que hago es que la empresa esté comunicada y esté interconectada entre todos, porque a lo mejor el director comercial mira más hacia su nicho, el técnico más hacia su nicho, el financiero, y yo lo que hago es interconectar a todo el mundo y trabajar en equipo, remar todos en un solo sentido y llegar al objetivo. Sí, me gusta lo que decís. Para mí la habilidad, la ultimate habilidad, si hay que elegir una sola, para mí siempre fue la de delegar. Nosotros cuando estábamos empezando, me acuerdo que éramos 4 personas, 5 personas. Y éramos una agencia también, o sea, dábamos servicio. Y yo me fui de vacaciones a Japón 25 días. Y yo era, sí, obviamente el CEO, hacía también la gran mayoría de las cosas. Pero yo quería delegar, estaba harto. Éramos 4 y ya estaba harto. Imagínate de que las cosas recayeran sobre mí, porque apuntaba a ese modelo en el cual uno pueda tener su vida más allá de esto. Y es imposible si uno es el centro de eso, y implica para mí matar al ego. También lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Como al principio las cosas no van a salir tan bien, pero después van a salir igual y van a salir mejor. Quizás no de la manera que vos lo harías, de la manera que lo haría otra persona, pero necesitas saber confiar. Me acuerdo que me dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dije, hagan lo que quieran, yo me voy 25 días, confío en ustedes, no me escriban. Primer día, un audio de 1 minuto y medio. No, que este cliente que no sabemos bien lo que le vendiste y no sabemos qué hacer, que este proyecto está trabado. Le respondí con un audio de 3 segundos. Hagan lo que quieran, hablamos en 25 días. Punto. Ok, me dijeron. No me escribieron más en 25 días. Dije, bueno, vuelvo y la empresa está fundida o la empresa está fantástica, ¿no? Y volví y me dijeron así, los primeros días fue todo un caos. Después, la verdad es que está todo bien, ahora ya no te necesitamos. Bien. Hombre, yo creo que todos llevamos una faceta de superviviente, ¿no? Y yo creo que si
impulsas el que la gente saque esa faceta, yo creo que las cosas terminen saliendo, ¿no? Sí, pero implica matar al ego, de entender que uno Sí, no es único, sí, irrepetible y el más capaz de todo, sino lo que vos decís, buscar gente mejor que uno. Sí. Yo fíjate que suelo estar casi siempre muy, muy detrás del telón en mi empresa, ¿eh? Organizamos ferias de informática forense en España, fuimos los pioneros, organizamos foros donde ponemos a diferentes clientes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son nuestros principales clientes, en una mesa de debate. Todo eso lo organizamos nosotros y tenemos la capacidad de traerlos. Y ahí yo siempre estoy detrás del talón. Yo en estos eventos doy la bienvenida y ya doy paso a prácticamente todo mi equipo. Y es el que desarrolla el evento. Bueno, ya que hablaste de eso, ¿cómo es hacer ciberseguridad para los estados? He venido aquí hoy, fíjate que no me gusta incluso aparecer y tal, pero he venido aquí hoy porque no podía rechazar la suma de dinero que me estáis ofreciendo. Sí. De hecho, te vamos a ofrecer el doble. En este momento te anuncio que te vamos a ofrecer 0, que es el doble de los 0 que habíamos arreglado. Si nos contás los secretos de la ciberseguridad Bueno, estatal. alguno se podrá contar, el que ya ha prescrito. Alguno. Bueno, empezamos a trabajar todo esto, estas 3 líneas, ¿no? La línea de recuperación de datos, la línea de informática forense y la línea de ciberseguridad. Recuperación de datos, pase lo que le pase a tu disco duro, a tu servidor, te lo recuperábamos. Una tasa del 97% de efectividad. Me doy cuenta de que cada vez que recupero un dato, más del 50% de los clientes tienen un juicio, en vista de que entonces no fue un accidente la pérdida de datos, ha sido algo provocado, ya sea por una empresa que quería hacerse con las patentes o un empleado desleal, etcétera, etcétera. Y entonces nos hacemos peritos y desarrollamos en España la línea de informática forense. Es decir, te recupero la información y te acompaño a un juicio donde te doy todas las pruebas para que el juez pueda tomar la decisión de quién tuvo la culpa, quién es la víctima y quién es verdugo, ¿no? Esa es la parte de informática forense. Es una parte científica donde estudias y analizas todo lo que ha pasado, lo puedes probar, comprobar y demostrar, y entonces, en este caso en un pleito, se puede tomar decisiones. Y luego, por último, desarrollamos la línea de ciberseguridad, que no es ciberseguridad, sino ciberinteligencia, y ahí es donde te explico lo que te comentaba al principio. La diferencia básicamente, así para entendernos muy, muy fácil, la ciberseguridad protege y la ciberinteligencia predice. Entonces, a mí me gusta más predecir lo que va a pasar a nivel de ataques digitales que simplemente ponerte un Iron Cap en tu empresa y que no te entre nada, porque a lo mejor no te entra por arriba, pero te puede entrar por debajo, o como casi siempre te entra por un empleado. Claro. Entonces, yo lo que prefiero es tratar de predecir. ¿Y cómo predigo todo esto? Pues con herramientas muy sofisticadas, con una formación muy, muy, muy de alto nivel, donde puedo analizar lo que está pasando y ver todas las posibles caminos que pueden suceder en esa empresa. Y evidentemente entonces proteger. Ese para mí es la diferencia entre la ciberseguridad y la ciberinteligencia. La ciberseguridad protege, la ciberinteligencia predice y te protege también. Entonces, en base a tu experiencia de 2 décadas con esto, lo que decís es, miren, en nuestra experiencia, el principal tema puede ser los empleados, y los ayudas a desarrollar una solución interna de seguridad en la cual hay trazabilidad, por ejemplo, de lo que hace el empleado, en donde hay silos de información y no todos tienen acceso a todos, ese tipo de cosas. Por supuesto, sí. Casi siempre el eslabón débil y por donde se rompe toda esta cadena de seguridad es el empleado. Y es el desconocimiento. Y ahora está muy de moda también dentro de la ciberseguridad el awareness, que es la concienciación de hacerle ver al empleado que él es una parte importante, que si él es engañado fácilmente, el malo llega hasta la cocina. Yo no puedo creer eso. ¿Tú recuerdas? Hay un caso para los informáticos, seguro que se aburrirán ahora cuando digo esto, pero hay un caso, yo creo que hace como 15 años, que se llama Sputnik. No sé si te suena. Sputnik. Fue un caso, creo no estar metiendo la pata, pero en plena control de las plantas nucleares iraníes por los americanos. Ya sé qué caso ya vas a sabes, hablar, ¿no? sí. Es que me lo has puesto a huevo porque te voy a contar y seguro que ya sabes de lo que voy a decir.
los americanos estaban tratando de ver qué tenían los iraníes, y los iraníes estaban desarrollando una planta nuclear y estaban trabajando el uranio enriquecido y lo tenían súper avanzado. Además con tecnología alemana, todos los equipos eran, o muchos de esos equipos eran Siemens. Y los norteamericanos empiezan un poco a atar cabos y ver si tienen estos equipos, puedo meter un virus, pero ¿cómo meto un virus en un país como este que está tan blindado y tan seguro? Se van a dar cuenta, etcétera, etcétera. Y se le ocurren el decir, estos tíos todos comen aquí, en la esquina, en el bar de Pepe. Vamos a dejar unos pendrive con el virus encima de las mesas y en las sillas. Pues evidentemente cuando iban los empleados comían y se iban a casa o se iban a la oficina, se llevaban el pendrive porque se lo habían encontrado. Y posteriormente lo pinchaban dentro de su sistema. Ya estaba inoculado un virus que produjo una serie de irregularidades en el buen funcionamiento de una planta nuclear que volvió loco a los iraníes y tuvieron que cerrar la planta y abandonar el uranio enriquecido, por lo menos por ese momento. ¿Te acuerdas de eso? ¿Eso lo recordabas así? No, te iba a mencionar otra. Que tú sabes mucho. Pues eso ves, ahí está, el eslabón débil es el empleado y es la falta de concienciación. Si tú le dices a tu empleado, mira, no puedes introducir ningún tipo de pendrives aquí, o no puedes bajarte una aplicación a tu teléfono de trabajo, o no puedes estar haciendo operaciones sin un antivirus desde tu equipo, llega un momento que con esa conciencia se evitan muchísimos dramas de acceso y robo de información. Pero si el empleado no tiene esa concienciación, eso va a estar ocurriendo continuamente y va a ser una debilidad dentro de la corporación brutal. No, a mí no me deja de sorprender también el nivel de acceso que tienen los empleados a cosas. O sea, La también... falta de protocolos también, esa falta de esquema de seguridad por parte de las propias empresas. Cuéntame lo que me ibas a... No, yo he recordado otra anécdota en donde el hackeo había sido a... no sé si eran ventiladores con respecto a... no, creo que eran servidores utilizados también para la guerra, no me acuerdo de qué país, que se les empezaban a fundir todos y no entendían por qué, se les empezaron a arruinar. Se dieron cuenta de que el virus se lo habían ingresado a través del firmware, de la actualización del controlador de ese hardware, que lo que hacía simplemente era que vos pensabas que los ventiladores giraban a 100 revoluciones por minuto y en realidad los hacían girar a 105. Algo así, lo iban subiendo de a poco, pero cada vez que te metías al control siempre decía que era 100. Entonces no terminaban de cazar y tardaron un montón de años en darse cuenta y un montón de pérdidas alrededor de eso. Yo me acordaba de esa que no tiene la misma moraleja, en definitiva. Ya. Pero todos los días me sorprendo de eso también, de la cantidad de empleados que caen en estupideces, ¿viste? Un mail que le llegó supuestamente de su banco, en donde aprietan y como estaban logueados con la empresa, de golpe... bueno, y hace poco hubo este tema que se cayeron un montón de servidores en todo el mundo. Sí, a través de una actualización de Microsoft. ¿De Microsoft fue? Sí, creo que sí. Sí. Sí, fue un software medio raro que tiró la mitad y uno dice, ¿cómo puede pasar a esta altura de la inteligencia artificial si uno quiere? Y pasa mucho más y no nos enteramos de casi nada, ¿eh? Bueno, vos te enterás un poco más que nosotros. Un poquito. Sí. Pero no me dejan contar mucho, ¿eh? Pero está bien, no nos cuentes nada puntual. Lo que sí me interesa hablar es un poco cómo cambia la inteligencia artificial todo esto que estamos viviendo. Bueno, todavía no ha empezado como tal, ¿no? O sea, ha empezado un poco a posicionarse. Va a cambiar radicalmente, o sea, vamos a tener sistemas con una capacidad muy potente de poder tomar ya no solo, de no solo hacer el cálculo, sino empezar a tomar decisiones en base a los pocos parámetros que le hemos dado y esto lo que va a hacer es prácticamente ellos aprender de sí mismos, comunicándose con otras máquinas que tienen más información y con otras que están programadas de otra manera, y va a llegar un momento en que van a poder ser capaces de resolver muchísimas más cosas de las que pensamos. También eso usado de buena manera, evidentemente vamos a poder avanzar muchísimo, bien, en todos los sentidos, pero usado de mala manera va a ser un drama y va a ser una vulnerabilidad muy potente. A mí me resulta muy llamativo los casos, bueno, no sé si supongo que lo viste, en el que simulan mediante inteligencia artificial un llamado con un directivo de la empresa y simulan
Y todo el resto de los participantes también estaban hechos con inteligencia artificial. Para que una empresa realice una transferencia millonaria. Como que se está llegando a un nivel de complejidad en el cual si pueden emular tu voz, pueden emularte en un mensaje de audio, ya es muy difícil distinguir qué es real y qué no. Y en términos de peritaje, yo la conversación que tenía el otro día con un amigo es, ¿van a seguir siendo válidos los videos como evidencia si con inteligencia artificial se pueden fraguar tan fácilmente? Bueno, se puede modificar muy fáciles, pero también todo eso tiene un metadato y tiene un origen y tiene una forma también de saber cuándo se creó, cuándo se modificó y todo eso se va a poder comprobar, se seguirá comprobando. ¿Estás seguro? Sí, sí, completamente, completamente. Eso va a dejar siempre un tracking donde se puede ir, se puede recuperar y se puede analizar y utilizar para determinar si realmente ha sido modificado o no lo ha sido y cuál es el verdadero origen, seguro, seguro. ¿Y Pero alguien? sí, la verdad es que es un tema que va a seguir causando muchísimo daño, ¿eh? Porque la inteligencia artificial mal usada, o sea, usada de forma negativa, está haciendo que te puedan imitar perfectamente tu voz, que te puedan interceptar un documento, modificarlo y que llegue a destino modificado, como por ejemplo el número de cuenta diferente, ¿no? Sale de mi servidor correctamente, lo interceptan, lo cambian y donde yo te estoy diciendo que me abones mis servicios a una cuenta de un banco tal, ellos las han cambiado y se lo estás abonando a ellos. Y empieza esa disputa, ¿no? Y es lo que hacemos hoy en la informática forense nosotros. Cuando un cliente es estafado y un cliente le dice al otro, la estafa la han cometido, pero es que a ti te han hackeado, a ti te cambiaron la cuenta. Y él le dice al otro, no, la cuenta te la cambiaron a ti. Y entonces dicen, bueno, pues hay que buscar un equipo de peritos que investigue eso y que llegue a unas conclusiones. Y entramos, ya analizando una de las dos partes, ya sabemos, por diferenciación, quién es el que realmente está hackeado. Y entonces, si el que está hackeado es el otro o eres tú, ya, bueno, pues has pagado el dinero y tú eres el culpable de haber estado hackeado y haberlo pagado a un desconocido, con lo cual lo tienes que volver a pagar. Pero si ha sido el otro, oye, ya tú pagaste un dinero y tú lo estabas haciendo con los métodos correctos. Si es el otro el que ha sido hackeado y ha sido engañado, con lo cual ese dinero lo tiene que reponer él, ¿no? Y una persona que te está escuchando, que dice, qué interesante todo este mundo. ¿Se puede estudiar esto? Sí, por supuesto, sí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué Sí. recomendás? Bueno, desde un grado de 2 años hasta una ingeniería de 5. Se estudia también en máster, en estudios superiores. ¿Se llama Ingeniería en Seguridad Informática? Sí, tiene miles de títulos, Data Science, Ingeniería informática, programación. No, bueno, Data Science es otra cosa. Pero todo está muy unido, Todo está muy conectado, Pero precisamente la parte a la que nos estamos refiriendo, que es la de informática forense, se puede estudiar, son módulos dentro de una carrera como la de ingeniería, y luego puedes hacer estudios especializados, que no hace falta que seas informático, porque la informática forense mezcla mucho lo que es la parte legal, la legislación, con la parte tecnológica. Entonces, hay peritos que son pues abogados, arquitectos, hay peritos que a lo mejor no tienen ni siquiera estudios de carrera, pero tienen mucha especialización en leyes y en temas técnicos y de programación. Entonces eso le da una serie de conocimientos para que puedan defender en un pleito o recabar una serie de datos que demuestren el origen realmente de lo que está pasando. Sí, a mí lo que siempre me llamó mucho la atención es que, como decís, la seguridad informática es multidisciplinaria, hace falta saber de muchísimos temas distintos. Recuerdo en mi instituto en Buenos Aires que un chico de unos años más grandes que yo logró tirar el servicio de internet de la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente fue preso. No llegó a ir preso, pero sí llegaron a armarle una buena causa judicial. Y salió de la causa porque justamente les ofreció trabajar para ellos. O para una empresa de seguridad informática que le pagó la fianza, algo así. Pero son esos casos medio de película Sí. en donde sos un criminal tan habilidoso que terminás como
Del otro lado del mostrador. Sí, es difícil que eso pase y quede tan romántico y tan bonito, pero bueno, sí, sí ha pasado, sí ha pasado. A día de hoy está muy perseguido, A día de hoy quien se le ocurra meterse en un sistema, y más todavía de un gobierno, y lo tire abajo, probablemente le caiga una muy gorda, Si lo encuentran, ¿no? Porque hay algunos... Supongo que te encontrarás con todo. Yo veo mucho en Latinoamérica, por lo menos muchos gobiernos, que yo me doy cuenta que la seguridad informática es casi nula. Hay mucha deficiencia también. La seguridad informática es cara, Y entramos entonces en un problema diferente o en una circunstancia diferente donde tienes que tener recursos para poderte proteger. Todo esto open source y tal está muy bien, pero casi siempre la seguridad más fuerte, más controlada, más organizada, mejor mantenida, actualizada, es la con fines de lucro. Claro. Bien. Entonces, bueno, hablamos un poco ya de tu empresa y de cómo meterse en lo que es seguridad informática. Nos faltó hablar un poco de lo que nos trae hoy acá, que es que los dos en conjunto estamos en EO. ¿Hace cuántos años estás? Pues yo entré en el 2000, yo creo que 13, Yo debo tener como Más de 11 10 años años ya, también, Sí, sí. sí, sí. ¿Y qué tal tu experiencia? Ah, fabulosa, Continúo y todo todavía. ¿Cómo, qué es lo que más te gustó de estos años? Pues mira, yo entré hace 10 años, hace más de 10 años en EO, buscando de crear en mi empresa un comité de asesores. Y recuerdo que hablé con un amigo y le dije, Alan, creo que ha llegado el momento de meter en mi empresa un comité de grandes sabios y de expertos para que me ayuden a tomar las decisiones complejas. Y a lo mejor tener un comité que venga a mi empresa 2 veces al mes o una vez al mes. Y yo ponga los problemas gordos de mi empresa y sean directivos, o sea, gente con mucha experiencia y que me pueda arrojar mucha luz sobre estas cosas. Y entonces esta persona me dijo, César, eso es una idea fabulosa, vamos, hazla, pero te voy a presentar una organización que se llama EO, Entrepreneur Organization, donde hacemos eso. ¿En serio? ¿Hacéis esto? Sí. Y así entré en EO. Suena como el speech de los simuladores, no sé si la viste. ¿No? Ah, sí, también. Es un grupo de gente que te puede ayudar en todo tipo de problemas. La tenés que ver, es la mejor ficción argentina. No la he visto, pero vamos, tomo nota. Y así entro en EO, y cuando entro en EO empiezo a descubrir un ecosistema brutal, Porque ahí encuentras, como bien sabes, fundadores, empresarios, con mucha experiencia, otros con menos, pero cada uno también muy polivalente y muy diferente, que comparte contigo con unos métodos además de una confianza plena y en base a la experiencia, método Gestalt. ¿Qué es el método Gestalt? El método Gestalt tú lo deberías saber que estás en EO, Sí, pero tengo que hacer la pregunta para los que están en línea. Hombre, el método Gestalt es un método que te permite, bueno, un método que viene además de la psicología y de la psicoterapia, y que lo que te permite es presentar tu opinión sin juzgar, a base de una experiencia. ¿Bien? No se puede decir esto es bueno, esto es malo. Se puede decir esto para mí fue positivo por estas razones, o para mí ha sido muy negativo por estas razones. Pero no te estoy diciendo que eso es bueno o eso es malo, o que lo hagas o que no lo hagas. Resumido de una forma muy fácil. Pero apruebo, tú que estás en EO y tú lo sabes, ¿apruebo o no apruebo? Y yo no te puedo decir si apruebas o no apruebas, yo te puedo contar mi experiencia. Bien. Ahí lo has pillado. Algo así es. Es medio bien. capcioso. Yo he tenido foros que lo usan más, otros que lo usan menos, digamos, otros que no lo usan. Y está bueno por lo menos para aprender eso, como para no... Porque sale como de dentro de uno aconsejar, ¿viste? ¿No? Sí. Tenés que dejarlo, tenés que meterte, tenés que salir, tenés que comprar, tenés que vender. Y está bueno entender que cada uno es distinto, que cada uno tuvo sus propias experiencias. Y lo que uno puede hacer más que nada es compartir experiencias y decir, y mira, la situación más parecida en la que yo estuve fue esta, en la que me pasaron estas cosas y tomé esta decisión. Y por estas razones. Y que la otra persona... y dejás la conclusión en la otra persona, no en vos, porque si no te pones en un rol de vos saber más que la otra persona. En este caso no, en este caso estás compartiendo experiencias entre pares y esa persona es la que toma
su decisión en base a su vida, que tampoco la vas a conocer completa en base a lo que te cuente. Perfecto. ¿No? Más o menos. Pero bueno, más de 10 años entonces en... Más de 10 años en EO, sí. Además, oye, me ha servido a mí mucho de trampolín. Me he fijado en gente brillante que ha compartido foro conmigo. Habrás comentado también de que una de las bases de EO es pertenecer a un foro, un grupo de personas, entre 5 o 10 personas o un poco más, donde se trabajan una serie de metodologías, se llega a una confianza absoluta y es donde puedes también aportar toda esa experiencia, ¿no? Y el otro recibirla con una gran garantía. Ahí he conocido gente que me ha hecho ver cosas muy diferentes. O sea, yo prácticamente, mira, una anécdota es, por ejemplo, yo en estos 20 años, yo todos los años he batido récord de facturación. Todos los años he hecho mejor caja que el año pasado, excepto COVID. Y COVID salí bastante bien, ¿eh? El año de COVID salí prácticamente igual que el año pasado. Es decir, prácticamente lo que no hice fue crecer casi a un 20%. No crecí, pero tampoco perdí. Y esto te lo digo simplemente porque yo todo el dinero que ganaba me lo gastaba en fiestas, en coches. Mentira. Todo el dinero que ganaba lo reinvertí en mi empresa. Y ahí empecé a ver que había negocios brillantes, estupendos, o que había gente que diversificaba de una manera también arriesgando o muy cauta. Y empecé a fijarme en ellos y ha sido una de mis mejores experiencias. O sea que diversificas al tener distintos tipos de autos. Efectivamente, Motos también. Claro. Y fiestas. Claro, sí, No, sí. es broma. Vas a Pachá y bueno, todo el resto que mencionamos antes. No, pero es verdad, ¿eh? Pues sectores como el inmobiliario, sectores como la criptomoneda, sectores pues, del arte, bueno, pues te abren la mirada, te das cuenta de que hay muchas otras opciones de poner el dinero a trabajar y no solo es el tuyo, ¿no? Y fíjate, y por eso te decía que crecí, que sigo creciendo en estos 20 años, todos los años mejoro mi facturación y cumplo el objetivo que me pongo el año pasado. Y Bueno. si no hubiese hecho eso, tal vez... No, está buenísimo lo que contás y también a medida que uno crece poder diversificar, porque uno no se da cuenta, pero el riesgo siempre existe, nunca es cero. Hay mucho talento, Neo, ¿eh? Sí, Muchísimo talento. Pero no uno no es exento de la realidad. Ya. Te tocó una pandemia Ya. de tu rubro y si tenías todos los huevos en esa canasta, de golpe decís, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Sí. Así que bueno, espectacular. Buenísima tu historia, muchísimas gracias por haber venido. ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? La ha pasado fantástico y ahora cuando reciba el cheque va mucho mejor, ¿eh? 10 veces más te vamos a tener pagando, ¿eh? No te preocupes. La ha pasado fantástico, además es un lugar estupendo, ¿eh? Está lindo y aparte es un subsuelo, entonces para mí le da un poquito más de mística que hayas venido a hablar de seguridad informática abajo de la tierra. Yo estoy acostumbrado a hablar mucho de información confidencial en búnker como este, ¿eh? O sea que esto puede tener en las madrugadas una buena vertiente, ¿eh? Sí. Bueno, le agradecemos mucho a Cabina 29, que es nuestro nuevo lugar en el que estamos grabando. Adrián, que está ahí riéndose de que efectivamente esto es un subsuelo, no es un chiste. Y bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Alan. Ha sido un placer, de verdad. A ti.